Saludos, licenciado Henry. Mi nombre es Cristian Emanuel Salinas de la O, carnet número 2941012023 y voy a proceder a explicarle el proyecto final, la configuración final de mis máquinas virtuales en el cual se requería un diagrama de red, que es ese que tengo por acá. Lo que se necesita es un servidor Windows Server R2 2012 o superior para levantar servicio DNS, DHCP y que sea mi domain controller. También se necesita un Linux para levantar un servicio web y un cliente para hacer los tests y simular como que ya estamos dentro de un entorno productivo, ¿no? Bueno, aquí tengo mis máquinas virtuales, las cuales son Windows Server 2022. Estamos esperando que arranque. Windows 10. Y también tengo un Ubuntu, un Linux, acá para instalar nada más el servicio web. Bueno, ahora que arrancó, voy a explicar la configuración que realicé para que funcione de manera correcta. Es una configuración bastante sencilla porque son pocos servicios los que tengo corriendo. Bueno, primeramente tenemos el dashboard del Windows Server, donde se pueden observar los servicios que están actualmente levantados, corriendo, que es mi controlador de dominio, ¿no? Un ADDS, el DHCP y DNS, que es lo que normalmente necesitamos. El file server lo podemos utilizar, es bien importante también en un entorno corporativo, pero no un requerimiento igual que el IIS. Y yo lo tengo corriendo todo porque ha sido un server de prueba. Pero bueno, primero hay que explicar lo del dominio. Vamos a ver mi Active Directory para confirmar que todo esté funcionando. Por ejemplo, aquí tengo mi bosque que fue creado como las indicaciones decían, con mis apellidos, que en este caso es salinasdelao.com. Ese es mi dominio raíz, mi bosque. Y aquí en base ya están todo, ¿no? Varias unidades organizativas, que en este caso están las de controlador de dominio, que solo existe una, que es mi computadora, es un objeto, es mi computadora, no es un usuario como tal. Y también tengo al usuario de test, que en este caso es Cristian Salinas, el que voy a utilizar también luego para aplicarle políticas de grupo. Esa es la configuración principal que tengo en mi Windows Server, no es la mayor cosa. Aquí nada más se instalan los servicios o se remueven. Es bastante fácil y intuitivo de utilizarlo. Ahora vamos a probar en el una cosa que se me olvidó comentar es que para esto se necesita una configuración de red. Es decir, yo estoy utilizando en mi caso VMware Workstation. Yo tengo acá en mi editor de redes, tengo la VMnet 1, que es la que voy a utilizar, que es la 192.168.200.0 pleca 24. Obviamente con máscara de subred 255, 255, 255. Entonces, tomando en cuenta esto, eh, de esta manera yo tenía que configurar mi dirección IP. Esto se hace antes. La configuración de IP estática y el nombre del dominio se hace antes de promover un servidor, o en este caso de Windows Server, como controlador de dominio. Esto se hace como buena práctica porque luego para poder cambiar nombre o cosas así es bien complicado. Entonces, vamos a ver la que tengo aquí, que en este caso es la 205, es una dirección fija. Yo no estoy utilizando DHCP por obvias razones. Igualmente, cuando ya se instala el servicio, ya no permite utilizar una red estática. Teniendo claro esto y que tenemos que estar pegados a la red privada VNet 1, vamos a revisar los primeros servicios. Hay que revisar en el cliente. Aquí ya me estoy logueando con mi usuario de dominio. Ya lo voy a mostrar también para que se entienda. Acá ya tengo también levantado el servicio web, pero acá como se puede ver, hay un fondo de pantalla que yo he destinado también, que es por la GPO, y hay que revisar en el control panel el usuario que yo estoy utilizando, que en este caso es el usuario Cristian Salinas, que yo previamente creé en mi domain controller. Aquí ya también este es un usuario estándar, por lo que me pide credenciales de dominio para poder entrar. Yo ahorita estoy utilizando credenciales de dominio
para demostrarle que sí la conexión está correcta. Aquí me equivoqué. Aquí es administrato. Y aquí es... Bueno, entonces acá se puede ver perfectamente que mi usuario es Cristian, nada más Cristian lo dejé, que perteneciente a mi dominio Salinas de la O. Luego de eso, para comprobar que no se puede cambiar bueno, para revisar que la GPO se aplicó correctamente, voy a intentar cambiar el fondo de pantalla. Vamos a personalización y revisamos que justamente dice que este apartado está siendo organizado o administrado por la organización. Ahora, ¿cómo se aplica esa GPO? Vamos al server, vamos a Tools y al grupo, al Group Policy Manager. Y vamos a revisar exactamente en la unidad organizativa donde teníamos el usuario, que es estudiantes. Acá es donde yo creé mi usuario en esta unidad organizativa y aquí creé la misma, la GPO, que es de fondo de pantalla. Para revisar la configuración, vamos a revisar aquí en User Configurations, Policies. Y esto es bastante sencillo porque hay una plantilla, entonces solo se configura acá, está por acá, que se llama Desktop Wallpaper. Aquí ya está Enable y acá lo tengo que poner Enable y nada más dar el path, o sea, la ruta de la imagen donde yo quiero, bueno, o la imagen que yo quiero que se ponga de fondo de pantalla. Es importante tener en cuenta que acá se declara el archivo IMG.jpg, es decir, que cada vez que se quiera actualizar el fondo de pantalla, tiene que ser el mismo nombre, renombrado o reemplazado el archivo con el mismo nombre. Ahora voy a revisar la carpeta que yo la tengo en el disco C. Aquí en el disco C tengo esta carpeta compartida que se llama fondo. Y aquí tengo la imagen que es el fondo de pantalla de mi cliente. Entonces ahí se puede ver perfectamente el funcionamiento. Ahora, para revisar el funcionamiento también de mi Windows Server, perdón, de mi Linux, que acá es donde yo levanté el servicio web. Acá es donde yo tengo levantado el servicio web y es súper sencillo. Acá estaba revisando esto. Por acá podemos ver, acá yo ya había hecho un IP ADDR para revisar las NIC que yo tengo activas. En este caso tengo la NIC, bueno, sería en el adaptador ENS33, que es el que estoy utilizando, que está pegado al segmento de la 200. Tengo la 200.100 pleca 24, que es donde yo apunto y puedo ver el servicio web ya levantado. También estaba utilizando un adaptador que es el ENS37 para la salida de internet, porque en este caso necesitaba instalar algo de externo. En este caso fue Apache 2 para poder levantarlo. Entonces, para revisar esto, que ya tengo los comandos, ya estaba utilizando esto, entonces necesito ver el archivo para mostrarlo, la configuración del adaptador. Y aquí lo tengo. Nada más en el adaptador correcto, que en el caso mío fue el ENS33, tengo que no quiero DHCP porque no quiero que me esté cambiando a la hora de ingresar a la página web. Le dejé la IP estática a la 200.100. Y ya tengo también, obviamente, mi conexión con el servidor de dominio, que el controlador de dominio, que es la 205. Entonces, revisando esto y que todo esté levantado, podemos ir al Windows 10 nuevamente, em, meternos en un navegador, cualquier navegador, no tiene importancia o relevancia. Ok, y aquí tengo ya la IP. Voy a cerrar esa carpeta para evitar confusiones y voy a escribir manualmente la IP. 200.100. Y aquí ya se puede ver correctamente que tengo funcionando el servicio de Apache, que fue la indicación que se mostró, una página parecida similar a esta, ¿no? Con mis datos y exitosamente se realizó el proyecto final. Entonces,
Esos son todos los apartados de la rúbrica, son toda la práctica, todo el entorno que tenía que realizar y pues eso sería todo.